Hola, esto es Memorias para Escuchar, una síntesis del seminario virtual Técnicas y recursos para la conducción de clubs de lectura, guiado por Ricardo Reitano. Un contenido posible gracias a Confama, Foro Latinoamérica Barcelona y al Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín. Hoy presentamos el guión, parte 1. Ahora vamos a hablar de los libros. Le llamo guión a la selección que hacemos de libros en el sentido de que, bueno, tenemos un objetivo determinado y para llegar a ese objetivo necesitamos ir dando pasos. Este guión me parece que debe estar en manos del conductor porque es quien va a ir al campo de batalla, quien se va a enfrentar durante todo un curso con esto. Evidentemente esto no es infalible, podemos fallar en algún momento, pero más o menos lo podemos prever. Entonces, claro, esto empieza con qué seleccionamos. Le estamos proponiendo a la gente que durante un curso lea lo que a nosotros nos parece. Es una responsabilidad bastante grande. Hay gente además que se lo toma muy en serio si lee solamente eso. Y muchas personas no tienen tiempo para leer más que lo que nosotros les estamos recomendando. Tenemos que recomendar libros que estimulen la participación, que estimulen la confianza y que estimulen sobre todo la continuidad. ¿Por qué a algunas personas no les gusta o les cuesta leer? Está muy relacionado con esto. Bueno, lo básico, ¿no? Lo que todos sabemos, porque les han enseñado a leer por asignación, que es lo peor que puede pasar. Y luego porque se han encontrado con títulos que no tenían relación con su edad o con sus intereses personales. Que eso puede ser un hándicap enorme. En el momento de que alguien se está empezando a formar en este sentido y se encuentra con algo que no le gusta, pues esa mala experiencia puede marcar el resto de su vida lectora. O porque tuvieron la mala suerte de leer malos libros. Más allá de los gustos personales, existen libros mejores que otros. Hay elementos que nos hacen ver que un libro es mejor que otro. Normalmente esto queda en evidencia a través del tiempo. Por eso hay libros que duran 1 o 2 años y hay otros que duran 500 o más. La Odisea y estos libros vienen de lejos y se siguen leyendo. ¿Por qué perduran en el tiempo? Porque son aplicables a cualquier época. Porque nos hace ver elementos de la condición humana, por ejemplo, que son arquetípicos y que se repiten en diferentes formas, pero que siguen siendo los mismos. Son trazos muy profundos que no caducan. Estamos de acuerdo de que una planificación, ya sea más o menos rígida, es indispensable. Tenemos el bosquejo de a dónde queremos llegar y el conocimiento de estos títulos nos permite marcar más o menos los pasos. Evidentemente que durante el camino nos damos cuenta de que a lo mejor hemos apuntado demasiado alto, demasiado bajo y tenemos que bajar un poco el nivel o subirlo un poco o cambiar de rumbo, perfecto. Cuando hablamos de un guión, no tiene que tener una base necesariamente cronológica ni una estructura literaria en el sentido justamente académico o formal. En la elaboración de este guión entra en juego más la capacidad creativa del conductor. A través del conocimiento de las obras que hemos ido seleccionando, también podemos saltar a otra. Si conocemos esta, conocemos cuál está más cerca, cuál puede adaptarse más. Nosotros lo que necesitamos ahí es mantener la atención, que nunca caiga. De la misma manera que tenemos que mantener la atención durante la tertulia, también la tenemos que mantener a lo largo del curso. Y creo que una actitud fundamental es la de abandonar prejuicios en el momento de elegir. Leí hace poco un libro sobre esto justamente, de una persona joven que se quejaba porque todo el tiempo le estaban recomendando libros donde el protagonista era un adolescente. Eso es muy típico, o libros de fantasía. Entonces, intentar siempre establecer una relación entre literatura fantástica y la juventud, que no tiene por qué ser así. Pues la gente mayor lee cosas más serias, bueno, pero lees libros a veces de ciencia ficción que son muy, muy profundos, que tienen un trasfondo filosófico enorme y no tiene nada que ver con una literatura juvenil. Y hay muchísimo de esto, ¿no? Lo fantástica o lo que sea, o de aventuras. Stevenson hasta hace un siglo era considerado un escritor de literatura juvenil porque era de aventuras. Entonces aparece Borges y Humberto Eco y dicen, no, a ver, cuidado con esto. Sí, que los pueden leer jóvenes no quiere decir que sean de literatura juvenil. Están muy bien escritos, entonces los puede leer un público muy amplio, que una enorme cantidad de lecturas, una profundidad enorme. Y que a tal persona, como es un jubilado, le va a gustar un libro más lento, o que hable de su época, o que no le hable de nuevas tecnologías, o tal o cual, porque no lo va a entender. Entonces liberarnos nosotros mismos, abandonar un poco esos prejuicios.
tener un mínimo de datos sobre quiénes son las personas que van a participar nos ayuda mucho, la edad que tienen y todo eso, y de dónde vienen, si ya han leído, si tienen alguna experiencia con otros grupos de lectura o lo que sea. Hay cosas que funcionan en general. Por ejemplo, si tenemos un grupo de lectores no muy habituados a la lectura, lectores noveles, quizá una buena alternativa es ofrecer títulos cuyo personaje, protagonista, tenga una naturaleza destacada, aventuras o un héroe. Es más fácil seguir el hilo argumental cuando el registro es el mismo. Estamos hablando de tal personaje, un aventurero con experiencias que salen un poco de lo normal. Pero esto también tiene que ver con lo que intuimos nosotros del grupo. Luego también, si el grupo no es muy experimentado, yo recomiendo no elegir libros demasiado extensos. Lo de las ediciones virtuales es muy interesante. Creo que hay una oportunidad en la virtualidad que tenemos que aprovechar. Incorporar de manera gradual el hábito de leer en formato electrónico. Bueno, es una herramienta que nos permite una mayor disponibilidad de títulos. Hay muchos libros de dominio público, es decir, sí, que no tienen derecho de autor, y después bibliotecas virtuales. Cuidado con los derechos de las traducciones, porque una cosa es el derecho del autor, que creo que son unos 85 o 100 años, y luego están las traducciones. Si la traducción no ha cumplido con ese tiempo, a veces no se puede leer. Hay traducciones horrorosas. A mí me ha pasado de elegir un título que me gusta mucho, que yo lo he leído hace años y lo tengo en mi casa y lo leo y me parece un libro brutal, y llega la traducción insoportable y la gente viene desesperada, que cómo le puedo haber hecho eso, que cómo les he dado ese libro tan espantoso, y la traducción me pongo a leerlo y es pésima, y hay traducciones mal hechas. Nosotros somos lectores y conocemos un montón de libros que el lector común no conoce y que son de una utilidad enorme para todo, para el placer, para formarse, para todo. Y otros libros que están en boca de todo el mundo y que diga también porque el autor es amigo de no sé quién, aparecen en el periódico y esto y lo otro, y son libros que están inflados realmente. O no, o quizás son buenísimos, pero lo más probable es que la gente los acabe leyendo por cuenta propia. Y otros libros que son muy buenos y que no tienen demasiada promoción, y bueno, es un momento también para darles prioridad. Eso también es interesante, para ampliar un poco el abanico de lecturas. Como que ya hay una promoción fuerte a través de las editoriales, de los periódicos, de determinados autores, de determinados libros. No es para decir no leas este de tal autor que está de moda, sino mira, este te lo vas a leer porque está de moda y lo vas a comentar con la gente de tu entorno. Y léete este otro también y lo comentamos aquí en el club de lectura. Como para ampliarlo, no para sustituir una cosa por la otra. Otra cosa, por ejemplo, con los libros, cuidado también con las antologías. No es lo mismo un libro de cuentos, por ejemplo, hecho por el autor, que una antología de cuentos. Un escritor escribe un libro de cuentos y son cuentos que él tiene y a lo mejor se pasa meses buscándole el orden y corrigiéndolos. Y son una unidad. Pero luego nos encontramos con una antología hecha por un editor, está un cuento de aquí, otro de allá, y no funcionan los libros. Y los clásicos es una garantía, por esto también lo de la virtualidad, que podemos recurrir a libros de dominio público, que la mayoría son clásicos y funcionan. Si se leen bien, acaban funcionando. Estos son tics de cosas que a mí me han ido pasando y que a lo mejor a ustedes les va bien en el momento de hacer la selección. Gracias por escuchar y compartir este contenido. Puedes seguir los demás episodios en el Spotify del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín o en el canal de YouTube del Plan de Lectura. Recuerda que esta es una síntesis del seminario virtual Técnicas y recursos para la conducción de clubs de lectura, un espacio posible gracias a Confama, Foro Latinoamérica Barcelona y al Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín.